Está grabándose. Yo creo que podemos hacer eso, grabarlo y luego subirlo, porque no tengo forma de ver el Facebook como antes, ¿no? Nuevamente. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bienvenidos, les damos la bienvenida a esta conferencia anual que hace la red de docencia, servicio e investigación en estudios de violencia escolar de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Agradecemos que nos estén acompañando y pues es muy agradable después de 10 años de esta red que tenemos ya, puede decir que cada año hemos cumplido como parte integrante activos y activas en el Seminario Universitario de Violencia Escolar de la UNAM, a cargo de la maestra Nelia Telo, que para nosotros es un honor tenerla con nosotras y que en algún momento siempre nos ayuda a inaugurar y a dar unas pequeñas palabras en torno a las actividades que hacemos. Y bueno, cada año tratamos de que nuestras temáticas estén vinculadas con nuestras investigaciones y hoy será una conferencia muy especial, puesto que estamos con un proyecto PAPID y vamos a presentar los primeros datos de este diagnóstico institucional sobre violencia escolar en ámbitos virtuales o en escenarios virtuales académicos. Entonces, le damos la palabra a la maestra Nelia Telo para que nos inaugure nuestra conferencia. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Alma. Felicidades. 10 años se dice fácil, pero de continuidad y de sumarse con toda la universidad en un proyecto tan importante que a veces no es tan visualizado, pero que en lo cotidiano y en la investigación y en nuestro hacer está presente desde hace 10 años. Y entonces, hoy, por un lado, te felicitamos, me siento muy orgullosa de trabajar con ustedes, de haber ido y venido. Algunas veces estaba yo pensando que ahora sí hace mucho que no voy, cuando alguna vez vine a hacer lo mismo nada más desde Mérida y me regresé corriendo, pero ahora el Zoom ya nos cambió la vida, lo virtual nos ha cambiado la vida y por hace necesario que se trate de un diagnóstico particular de la violencia en este aspecto que forma parte de nuestras vidas, forma parte esencial de nuestras relaciones, pero que pues aquí en este caso por lo menos sí las estoy viendo, ¿no? Casi las estoy sintiendo, pero hay veces que lo que vemos nomás son letreritos, ¿no? Rueditas y animalitos y entonces ya sí uno no siente el contacto humano. Entonces, ay, mira, es que esa forma en cómo está saliendo en la sin cuadro, recuadro, me encantó. Te hace ver como viva. Ay, qué bonito. Voy a adoptarlo. Nunca lo había visto. Y por el otro lado, bueno, pues también la oportunidad y la demostración de que lo que hacemos es absolutamente necesario y irreemplazable es justamente el momento de lamentación tan profunda que estamos viviendo, en donde no es que sea el único caso, pero sí ha sido un caso que ha adquirido una especial relevancia también por esto de los medios, en donde casi de inmediato y en el momento que está sucediendo un problema en donde se está jugando con la vida de los seres humanos y en especial de los jóvenes estudiantes, pues tenemos que reconocer que sí es algo que nos afecta de manera particular. No es lo mismo ver la noticia después de unos días en el periódico y que nos cuenten algo a estarlo casi acompañando en el mismo momento. Esto es otra de las características que ya ustedes como investigadores seguramente analizan y nos harán conocer cosas más particulares de cuáles son las consecuencias de todo esto. Hoy por hoy, pues desgraciadamente nos encontramos en este caso
del cual también tenemos que enorgullecernos de que tenemos capacidad de respuesta. No somos improvisados, hemos estado trabajando el tema arduamente en forma continua durante este tiempo, pero ya lo hacíamos desde antes y son situaciones que necesitan ser atendidas y necesitan ser procesadas colectivamente. ¿Sí? No es nada más individualmente. Poder decir estas palabras tan breves pero tan sentidas y compartirlas con ustedes me hace sentir, me hace llenar de emociones que me permiten estar entrelazadas con ustedes, pero que al mismo tiempo me están dando fe de que tenemos respuestas, tenemos experiencia, tenemos necesidad de que al reconocer este problema se abran más las posibilidades de estar atendiendo, que no nada más son situaciones que nos lleven a mayor seguridad, a mayor control, sí, a mayor control, a mayor distancia, sino que tampoco es necesariamente que todos volvamos expertos. Es importante que todos como miembros de la comunidad sepamos que somos parte de este problema, parte tanto en cuanto el que lo crea, como el que lo testimonia, nada más lo testifica, como el que lo vive de manera directa. Entonces, todos somos actores de este proceso, todos somos parte de esto y entre todos tenemos la capacidad para poder crear las condiciones de cambiar las situaciones que estamos viviendo, que las estamos asumiendo, pero que también sabemos que no se generan directamente adentro de nuestra institución, sino que nuestra institución las replica, las reproduce como parte de una sociedad en la que estamos viviendo momentos muy difíciles en donde realmente el enfrentamiento, el miedo, la guerra, nos gusta decir que la guerra fue de Calderón, pero las matanzas, los disparos a mansalva en cualquier momento, en un hospital, afuera de la escuela, adentro de la escuela, todo esto, los desaparecidos. Ahora, fíjate, Alba, que ahora tengo un nuevo concepto que no he trabajado tanto, pero que estoy diciendo, bueno, sí, pero la violencia que está dentro de las escuelas, todos estos problemas se recrean también desde afuera. Todo lo que vivimos está afuera, los problemas escolares están afuera y están adentro. Y ahora además en el espacio, ¿no? Afuera, adentro, en el espacio y allí se interconectan y entonces no nada más podemos hablar de lo que sucede adentro entre nuestros muros, sino estamos hablando de lo que sucede a todos los que somos parte de esta comunidad cuando estamos aquí o estamos allá. Por ejemplo, yo he estado haciendo un poco de cuentas de todos los desaparecidos, los jóvenes en de edad de estudiar la enseñanza media superior y la enseñanza superior, pero que no están porque están desaparecidos o porque fueron asesinados. Eso también nos afecta a nosotros. Y entonces, esto que somos, es lo que ustedes van a analizar con esta investigación y con este diagnóstico y van a lograr y poner en nuestras manos más conocimiento para poder hacer frente a estas situaciones de manera expedita, rápida y lo más creativa y creativa y ya no sé, y creativa y que nos da herramientas para la sobrevivencia, ¿no? Para la sobrevivencia posible después. Y entonces eso, ya me iría yo a otro lado, que no se apuren, no voy a hacer una conferencia de eso, pero sí cómo el conocimiento es necesario, que creo que es una parte de la universidad que de repente se nos olvida y todo lo queremos volver nada más relaciones. Sí, pero nuestras relaciones están ancladas en el conocimiento científico, en el conocimiento que recreamos en estas aulas, en este espacio. Y eso es lo que estamos ahorita. Pues, tengo el gusto, el honor de compartir con ustedes y de inaugurar este día y dando pie
escuchemos cosas que nos van a servir de inmediato. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por poder hacerme partícipe de esto, porque esto es construir comunidad. Gracias, muchas gracias por tus palabras y esta reflexión que haces con toda esta red en torno a, pues, a los últimos sucesos de violencia que estamos viviendo y asimismo de los análisis nuevos que tendríamos que estar haciendo sobre la temática, ¿no? En este caso, creo que va a ser muy importante ahorita con la Y ponencia mucha que vamos a suerte. tener. Gracias. Y bueno, Sí, yo creo vamos. que sí. Aquí les estaremos escuchando. Gracias. Gracias, gracias, maestra. Entonces iniciamos, maestra Dana, si gusta eh, dar toda la bienvenida a nuestra ponente, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Es un gusto presentar a la doctorante Claudia Elisa Cantomaya. Ella es, bueno, cuenta con una maestría en terapia familiar. Es, como mencionaba, estudiante del doctorado en psicología educativa y del desarrollo. Además, tiene una licenciatura ya concluida en filosofía y desde luego también la licenciatura en filosofía. Actualmente labora como terapeuta familiar. También es profesora de asignatura de la licenciatura en psicología, tanto en el sistema escolarizado como en el sistema abierto y a distancia en la FES Iztacala. Sus líneas principales de investigación se centran en la intervención psicosocial en adolescentes y sus familias, así como la prevención de la violencia escolar. Colaborado en algunos artículos publicados y trabajos en extenso, como por ejemplo, estudiantes universitarios en tiempos de COVID-19, clases en línea y vida cotidiana. Otro ha sido experiencias del estudiantado en psicología al intervenir en una escuela secundaria. Y uno más interesantísimo ha sido las experiencias de estudiantes universitarios con el acoso sexual por parte de sus docentes. Sin lugar a dudas, la doctorante Claudia Elisa Cantomaya el día de hoy nos brindará una excelente ponencia. Adelante, profesora. Muchas gracias, Dana. Pues bueno, voy a compartir mi presentación. ¿Ya la ven? ¿Ya se ve? Muchas gracias. Ya, Ok. Bueno, pues sí, estamos viviendo momentos muy difíciles como universitarios y creo que este es el momento de sacar todas las investigaciones que tenemos, todos los conocimientos que poseemos sobre el tema para poder hacer frente a la situación que estamos viviendo. Y recuerdo hace poquito estaba leyendo lo que había ocurrido en CCH y decían, bueno, pues siendo la universidad con tanta investigación, ¿qué es lo que hay, ¿no? Para poder prevenir estas situaciones? El trabajo que el día de hoy voy a presentar es un trabajo que hicimos como red de docencia, servicio e investigación en violencia escolar de la FES Iztacala. Eh, Preparamos un instrumento que medía la violencia durante las clases en línea. Recuerden ustedes que cuando fue la pandemia, pues todos tuvimos que adaptarnos a la virtualidad y pues hacer nuestras clases de manera pues en línea. Entonces, nos llamaba la atención saber, los estudiantes estaban percibiendo violencia aún en estos espacios digitales o era algo que nos estaba manifestando. Y en caso de que se estuviera manifestando, ¿de qué manera se estaba manifestando? Bueno, entonces recurrimos a preguntar a los estudiantes y voy a presentarles primero el motivo por el cual fue de nuestro interés el averiguar esta temática. Primero quisiera yo hablarles de la violencia escolar y bueno, pues la definimos como cualquier acto agresivo que sea físico o psicológico, pero que ocurra dentro de un entorno escolar.
no necesariamente dentro de una escuela, sino dentro de un espacio que derive de la escuela. Por ejemplo, puede ser el transporte escolar en caso de educación básica, de primarias, de secundarias. Puede ser también en la salida de la escuela. Puede ser también, como en el caso de esta investigación, en entornos virtuales que no fueron precisamente dentro de la escuela, cada quien estaba en su casa, pero era en el espacio en donde estábamos tomando clases. Puede manifestarse entre estudiantes y docentes, entre docentes, también con el personal administrativo o con directivos. Ajá. Y bueno, pues algo en común que tiene es que involucran el bienestar de las personas que participan, tanto, bueno, más de la víctima, pero también de los espectadores y del victimario. Y por supuesto, afectan la convivencia de la comunidad escolar. Los tipos de violencia escolar que encontramos pues son muy diversos y pueden ir desde la parte física, que pueden ser golpes, que puede ser que le metan el pie a alguien cuando va caminando, que cuando están en el pasillo dentro de la escuela, pues que se empujen o empujen a alguien, que incluso puede haber agresiones con objetos o pues como que es algo que se da en algunas escuelas, un zape o un golpe que es como de así nos llevamos, ¿no? Entonces, invisibilizan la violencia, lo normalizan y retardan la intervención oportuna. Como parte verbal, pueden darse los insultos, los apodos, burlas, amenazas. Como la parte psicológica, se presenta humillación. Puede haber también la intimidación, amenazas, exclusión, como la parte sexual, por supuesto, el acoso sexual, tocamientos no autorizados, no permitidos, no consensuados, o bien los piropos, comentarios inapropiados sobre la apariencia de la otra persona. Y en el aspecto virtual, que es lo que incorporamos ya con las nuevas tecnologías, está el ciberacoso, que es el hostigamiento a través de redes o de plataformas digitales. Bueno, como características clave que tenemos en estos tipos de violencia es que ocurre siempre en espacios escolares. Y ya habíamos dicho, los espacios escolares no necesariamente se circunscriben a la escuela, sino que abarcan otro tipo de escenarios. Las redes sociales, las aulas virtuales, el transporte escolar, los patios, los salones y, por supuesto, la propia escuela. Puede ser ocasional, es decir, que ocurra hoy y que vuelva a ocurrir en un mes, pero tiene periodicidad, si hay repetición, no es un solo acto aislado. Y también puede ser sistemática, es decir, que cada que vea a la persona, pues exista algún tipo de agresión hacia una persona en particular. Y siempre, siempre genera consecuencias negativas. Siempre involucra una relación de poder y es una relación, por supuesto, es desigual, ¿no? Por eso es una relación de poder, en donde se habla del abusador y de la víctima. El abusador es quien tiene el poder y va contra la víctima, que es a quien le quita el poder. Y se invisibiliza, se normaliza. A veces el papel de los espectadores es fundamental porque el hecho de que todos se rían o de que nadie lo vea grave afecta en el poder denunciar la violencia que se está llevando a cabo. Los factores que la favorecen, que son como los factores de riesgo para que ocurran, pues pueden ser personales, individuales, pero también pueden ser sociales, pueden ser de la propia escuela, pueden ser pues del grupo en el que se
encuentra inmerso tanto la víctima como el victimario, como el agresor. Y podemos hablar de una falta de regulación emocional. En esta falta de regulación emocional hablamos también de una carencia de habilidades sociales. No hay una posibilidad de hablar de manera asertiva, de expresar lo que se está sintiendo. Incluso hay una confusión en lo que se está sintiendo. No se sabe si, por ejemplo, la víctima no sabe si normalizar lo que está ocurriendo aunque le esté doliendo, aunque le esté molestando, no haya la manera de hablar de lo que le está pasando, porque en el medio, pues tampoco está la apertura para señalar la agresión como algo que es indebido, algo que no debería estar ocurriendo en un ambiente escolar. Los modelos familiares o sociales violentos que, bueno, pues ahora, incluso con las redes sociales, pues estamos viviendo muchos momentos de violencia extrema, en, de una manera bastante frecuente. No basta con prender la tele, basta con poner alguna red social, internet, Facebook, Instagram, para darte cuenta de toda la violencia que hay en nuestro alrededor, no nada más en México, sino a nivel mundial, y que son momentos de violencia que están mermando en los jóvenes, que están mermando la convivencia entre los jóvenes y sus familias, entre los jóvenes y sus compañeros de clase y también entre los jóvenes y los docentes. Ujú. En estos momentos, en estos modelos familiares, no siempre es que se pueda hablar de violencia familiar. Lo que hemos visto es que la violencia es multicausal y puede ser que exista una situación familiar en donde se manifiesten actos de violencia, pero también puede ser que lo esté adquiriendo, lo esté aprendiendo de lo que ven en programas, en películas, en redes, en la convivencia con otros compañeros al estar en la escuela. Son modelos que actualmente tienen mucha popularidad y que pues con estas narcoseries, con estas noticias constantes de desapariciones, de asesinatos y que tal parece como que ocurren y se nos olvidan, ocurren y se nos olvidan. Entonces, incluso socialmente hemos estado normalizando la violencia que está pasando en nuestro país. Por supuesto, en la escuela también involucra esta ausencia de protocolos escolares claros. No sabemos si en las escuelas ya existe como una forma de actuar antes de que ocurra un evento de violencia escolar, o bien van respondiendo de acuerdo a cómo se va presentando. Y a veces los protocolos, justo lo que decían al principio, es que los protocolos a veces lo que hacen es separar a la comunidad, hacer que pues ya no exista tanto compañerismo, tanta cercanía entre la comunidad escolar, sino que ya el individualismo, ya cada quien por su lado, sea lo que impere para poder prevenir la violencia escolar. Entonces, ante estos protocolos, pues sí es necesario revisar qué es lo que se está viviendo como violencia escolar por parte del alumnado, por parte del profesorado, por parte de todos los implicados en una escuela, pero también es importante ver como cuáles serían las maneras de prevenir estas violencias escolares y de actuar en caso de que ya se presente un evento. La tolerancia institucional o la minimización de la problemática. Creo que, pues, dados los eventos que han estado ocurriendo, no me refiero nada más en la universidad, sino en todas las instituciones educativas del país, pues, dada la problemática de la violencia escolar, ya todas las instituciones están recurriendo a acciones para prevenirla o para intervenir en la violencia escolar. Sin embargo, todavía normalizamos muchos actos que no deberían de ser, normalizados.
O bien tendemos a hacer como chiquito, por ejemplo, toda la violencia hacia los docentes que pues existe, no la podemos ocultar, pero que todavía se sigue ocultando, ¿no? Todavía se sigue invisibilizando, todavía se sigue minimizando. Y bueno, pues va a llegar un momento en el que ya sea tan evidente que ya no pueda seguirse minimizando. Se tendrá que hacer algo al respecto para poder prevenirla y corregirla. Y bueno, los entornos escolares poco inclusivos o autoritarios también, por supuesto, se promueve y se valida el que existan eventos de violencia escolar. Con respecto a la situación de México, pues estamos en un momento decisivo porque en estadísticas mundiales ocupamos el primer lugar en acoso escolar. Entonces, pues las políticas que se han estado implementando, sobre todo en educación básica, no han estado siendo las más útiles porque se sigue presentando el fenómeno y seguimos estando a la cabeza de esta situación de violencia escolar. Entonces, bueno, pues investigaciones como esta marcan el camino o pueden ayudar a marcar el camino para poder definir cuál podría ser el paso de intervención ante violencia escolar, sobre todo en este caso, violencia escolar en universitarios. ¿Por qué es importante abordar la violencia escolar? Pues el impacto, los efectos que tiene en la vida de todos los involucrados, les decía yo, tanto del agresor como de la víctima, como de las personas que son observadores de esta violencia, es un efecto negativo. Entonces, se tiene que intervenir porque cada vez los efectos impactan más áreas de la vida. O sea, ya no nada más es como en una cuestión de convivencia dentro de la escuela, ya también impacta en un nivel emocional, en un nivel académico y en un nivel de desarrollo social, no nada más con estudiantes o con compañeros de clase o de escuela, sino incluso ya como en una aversión a socializar en otros espacios adicionales a la escuela. Se busca que se puedan promover una cultura de paz en la escuela y que se pueda mejorar el clima escolar como una alternativa a la violencia. La violencia no nada más ha sido normalizada, sino que incluso en algunas personas es bien vista, mm, es como mirada como que da el poder y da una sensación de control hacia los demás. Entonces, quien ejerce la violencia, pues es quien puede tener la fuerza o quien cree que se puede tener la fuerza, que puede tener la popularidad. Incluso, por ejemplo, con estas narcoseries, lo que nos orientan es a creer que tienen el dinero, que tienen carisma, que además pues se les asocia con el poder ayudar a los demás, ¿no? Porque tienen el dinero y pueden apoyar a las personas que necesitan, que más lo necesitan, son protectores incluso. Entonces, en esta visión de la persona que ejerce violencia hacia otras personas, lo que deja claro es como un modelo que busca ser emulado por los jóvenes y que en el intento de hacerlo es normalizado, es bien visto, es incluso aplaudido por la persona que ejerce la violencia, pero también por los espectadores. Ante estas situaciones, sí es importante, urge que podamos tener otros modelos sociales que puedan dar una visión distinta de lo que está ocurriendo. Por eso, el promover modelos de cultura de paz, el promover habilidades sociales, asertividad, el respeto y el mejorar la convivencia en las escuelas es algo que
urge, pero que además nos muestra como una luz, como hacia dónde ir para poder intervenir en este tipo de fenómenos que están ocurriendo, como es la violencia escolar. Esta intervención temprana, entonces, podría ayudarnos a prevenir consecuencias que ya hemos estado viendo, como la depresión, como intentos de lastimarse a sí mismos de los jóvenes que viven la violencia, el abandono escolar y, por supuesto, también el desarrollo de conductas agresivas. Como parte normalizada de todos los actores que viven el acto violento. Y bueno, pues como yo les decía, no es una cuestión de que únicamente corresponda a la escuela, no es una situación, la violencia escolar no compete únicamente a la escuela, no es que la escuela esté desarrollando esos modelos, sino que esos modelos son sociales, esos modelos son familiares, esos modelos son culturales y desembocan en la escuela. Pero pues son multifactoriales, no nada más es un trabajo que podamos hacer al interior de la escuela, aunque sí podemos empezar al interior de la escuela para poder avanzar después hacia un impacto en el afuera. Sin embargo, bueno, pues sí es importante mencionar que la violencia escolar no nace en la escuela. Hay diferentes formas de poder entender la violencia escolar y podemos saber que las causas no nada más vienen de la escuela, en algunas ocasiones sí, pero no es exclusivo de la escuela y tampoco las consecuencias se quedan en la escuela. Muchas veces las consecuencias salen de la propia escuela. Los impactos de la violencia escolar en quien vive la violencia, entonces pueden ser en la salud física, que podemos empezar a ver jóvenes, adolescentes que somatizan el problema escolar, empiezan a tener dolores de estómago, dolores de cabeza, ya no quieren ir a la escuela por cuestiones de salud. Y la salud cada vez se ve más deteriorada en tanto sea un periodo escolar. En cuanto empiezan las vacaciones, la salud mejora considerablemente. El impacto en la salud mental es algo que nos ha estado azotando en la cara porque pues cada vez vemos personas que comienzan con depresión, con ansiedad a edades más tempranas. Ya, por ejemplo, podemos ver chicos, chicas de primaria de 6 años que empiezan a tener problemas de ansiedad, problemas de depresión que incluso comienzan a tener acciones como cortes en el cuerpo, como a lo mejor también rascarse mucho las manos, hasta herirse como consecuencia de la violencia escolar que se está viviendo. El impacto en la salud social, bueno, pues también es muy evidente. La manera en la que se relaciona con otras personas, la manera en la que busca interactuar, no nada más con las personas de la escuela, sino ya también con el afuera, marcan una manera en la que ya es la violencia la que define cómo va a relacionarse con otras personas, o bien son actos agresivos. Ya es como una actitud a la defensiva para poder interactuar con cualquier otro tipo de persona. Bueno, el impacto conductual también, como les decía, ya se ven personas que comienzan a lastimarse, personas que comienzan a lastimar a otros, personas que comienzan a aislarse, a evitar la convivencia con pares porque pues ya tienen miedo de esas interacciones que terminan siempre en actos de violencia. Y bueno, por supuesto, esto afecta también al rendimiento académico, porque ya están distraídos mientras toman sus clases, están preocupados pensando en cómo pueden resolver lo que les está ocurriendo. Si, por ejemplo, ya empieza a haber absentismo escolar, pues empiezan a perderse de entregas académicas, de presentar exámenes hasta que la calificación ya se ve impactada. Y no nada más es la calificación, sino es el conocimiento. O sea, se busca que la escuela sea transmisora de conocimientos y pues al estar
la persona que vive violencia, al estar ya distraída, al estar ya ausentándose de clases, pues por supuesto el conocimiento que debería estar aprendiendo ya no lo aprende, ya no lo está adquiriendo por a consecuencia de la violencia escolar. Tenemos entonces que, habíamos dicho, la violencia tiene esta periodicidad, no es nada más una sola vez, sino que ocurre a veces con mucha frecuencia, a veces no con tanta frecuencia, pero es algo continuo. A diferencia de la agresión que puede ser solo un acto. La violencia en universitarios, a diferencia de la violencia que ocurre en otro tipo de comunidad, en otro tipo de edades, puede presentarse en la presencialidad, cuando estamos en escuelas de manera física, de manera verbal y simbólica que habíamos platicado ya, son estos comentarios humillantes o sarcásticos, la violencia psicológica, que es como la presión académica sin esta contención emocional, amenazas, aislamiento social en trabajos, que no quieran incorporar a una persona a un equipo. La violencia física o sexual que ya tiene que ver con tocamientos no consensuados, tocamientos incluso que generan dolor, que ya implican golpes, o por ejemplo, la violencia sexual, pues que también pueden ser expresiones o comentarios con respecto al cuerpo de la otra persona o con contenido sexual erótico para que se inicie una relación. Ujú. La violencia virtual, lo que encontramos ahora entonces es el ciberacoso, que es como estar acosando a la persona mediante redes y que puede ser esta parte de estar stalkeando, estar espiando a la persona, qué está haciendo, en dónde está, con quién sube fotos, y después pues hacer como un reclamo o después incluso hacer amenazas después de haber estado espiando a las personas. La sextorsión es cuando buscan que la persona pague o dé algo a cambio de no subir fotos o para tener sexo a cambio de no subir fotos que recibieron. eh, Fotos íntimas, fotos que la persona que mandó la foto o que es la portadora de la foto no quiere que sea vista por otras personas. El ciberrobo o el phishing es cuando una persona imita ser otra o intenta ser otra y hace creer a un tercero que puede ser amigo, que puede ser, por ejemplo, en estas redes en donde son para conocer a personas del sexo opuesto o para conocer a personas para ligar. Pues pueden poner una foto de alguien irreal y entonces tratar de sacar información o buscar datos que después sirvan para extorsionar a la persona. También esta situación se ve con niños, que eso es como más grave todavía porque se aparentan ser niños pequeños que quieren jugar o que quieren jugar videojuegos y los van jalando como para que den datos de la familia, incluso para que se queden de ver en un lugar sin que la familia lo sepa y pues ocurren secuestros. Y la pornovenganza es el subir una foto que se recibió, etiquetar a amigos, etiquetar a conocidos para vengarse de algo que la víctima no quiso hacer. Bueno, y estas son, entre otras maneras eh, de interactuar de manera violenta mediante redes sociales. Como les decía, la pandemia nos obligó a insertarnos en la virtualidad, a llevarnos nuestras clases a espacios
digitales. Y bueno, pues lo que nos pedían para que pudiéramos tener esta relación con los estudiantes es que pudieran ser plataformas interactivas en donde pudiéramos como profesores emitir información y que permitiéramos que los estudiantes estuvieran interactuando con nosotros y con otros estudiantes para fortalecer algún tema. La flexibilidad que implicaba una plataforma utilizada que pudiera modificarse sin afectar el objetivo de la información o del contenido que nosotros queríamos transmitir a los estudiantes. La escalabilidad, que es un recurso en donde se busca que nuestro recurso no sufra cambios de calidad y que se puedan agregar nuevos participantes constantemente, que pues son los alumnos que vamos matriculando o que vamos aceptando en nuestras aulas virtuales. La estandarización, que es una plataforma o recurso que cuenta con un aval que está adaptada para utilizarse como aula virtual y entonces tiene esta estandarización incluso, no nada más nacional, sino incluso global, para que se puedan dar clases eh, mediante Internet. La usabilidad, que nos habla de la rapidez y la destreza para que las plataformas puedan resolver lo que nosotros necesitamos hacer como actividad con nuestros estudiantes. La funcionalidad, que son las características de la plataforma o recurso y que cumpla con los requerimientos que nosotros tenemos como profesores o también como institución para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo. La ubicuidad, que incluye que la plataforma o medio nos haga sentir seguridad de que todo lo que se requiera saber pueda ser añadido y esté en ese mismo lugar en diferentes momentos y para los estudiantes, ¿no? O sea, tanto para nosotros como para los estudiantes. La persuabilidad, que es que la plataforma pueda servir tanto al usuario como al docente y en el recurrente uso, buscando siempre ser la mejor opción ante las consultas. Y bueno, pues la accesibilidad es que personas con capacidades distintas a las nuestras puedan tener acceso a la información en línea cuando se busque. Y esta accesibilidad, pues también se busca que no nada más sea para personas que tienen cierto equipo o cierta capacidad en su equipo, en su equipo computador, en su equipo de cómputo, sino que sean de mucho, de acceso fácil, incluso por ejemplo para personas que van a entrar desde celulares o desde tabletas y que puedan también tener acceso a toda la información que está contenida en las carpetas. Entonces, bueno, pues nosotros como profesores de Iztacala encontramos que en Zoom, en Moodle, en Google Meet, en Classroom, en WhatsApp e incluso en un inicio también en Facebook estaban estas opciones para que nosotros pudiéramos trabajar. Facebook, por supuesto, pronto dejó de ser una opción. Igual WhatsApp, que ya nada más sirvió como para establecer contacto y mandar indicaciones, pero como las que se quedaron fueron Zoom para clases en tiempo real y Google Classroom para subir trabajos. Bien, pues entonces como considerando esto, este marco teórico que nos llevó a realizar la investigación que estábamos planteando, definimos que el objetivo de la investigación para poder aplicar el instrumento
era analizar la percepción de la violencia escolar que presentaron los estudiantes universitarios de la FES Iztacala en los entornos virtuales académicos que se vivieron durante la pandemia por COVID-19. Este fue nuestro objetivo general y nuestros objetivos específicos estuvieron divididos de acuerdo a las interacciones que estábamos buscando. Y así en el primero, lo que buscábamos era identificar la percepción de violencia escolar que se presentaba entre alumno a alumno en los entornos virtuales académicos de la FES Iztacala durante la pandemia por COVID. El segundo objetivo, lo que buscábamos era conocer la percepción de la violencia escolar entre alumnado y profesorado. Para el tercer objetivo, lo que buscábamos era conocer la violencia del alumnado hacia sí mismo. En la cuarta era reconocer la violencia percibida por el alumnado entre alumnado, autoridad o personal administrativo. Después la quinta era entre alumnado y su familia o pareja. Y por último, reconocer la percepción de la violencia escolar que se estaba presentando entre el alumnado y los medios digitales en los entornos virtuales académicos de la FES durante la pandemia por COVID. Mm. Los participantes fueron estudiantes de las carreras de psicología, psicología Suayer, enfermería, médico cirujano, cirujano dentista, ecología, optometría y biología. Eh, el muestreo fue por conveniencia, porque pues nos resultaba más fácil para nosotros encontrar personas que quisieran responder el cuestionario. Le solicitamos a la jefatura de cada carrera que pudiera proporcionarlo en los estudiantes y que ellos, si decidían responderlo, pues entonces recabaríamos los datos que ellos pudieran darnos sobre el cuestionario sobre la percepción de la violencia recibida. Algo que es importante es que para poder responderlo tenían que poner número de cuenta y carrera a la que pertenecían, o sea, no era un cuestionario anónimo, sí era un cuestionario en donde nosotros podíamos saber quién era quien había contestado. Ay. Bueno, el cuestionario entonces quedó constituido. Ay, el cuestionario quedó constituido por estas 6 áreas, fueron 35 preguntas, 6 preguntas que se referían a la relación alumno-alumno, 6 preguntas relacionadas con alumno-profesor, 5 preguntas de alumno-familia o pareja, 6 preguntas de alumno administrativo autoridad, 6 preguntas de alumno hacia sí mismo y 6 preguntas de alumno medios digitales. Entonces, todas estas preguntas eran percepción de la violencia percibida, percepción de la violencia recibida en todas estas áreas. Las respuestas iban en orden ascendente, en donde estábamos colocando desde el totalmente en desacuerdo hasta el totalmente de acuerdo. Eran 5 opciones de respuesta: totalmente en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Y bueno, pues lo que buscábamos era la percepción que tenían los estudiantes. En el procedimiento, pues lo primero que hicimos fue aplicar una prueba piloto al 10% del alumnado. Una vez que revisamos la prueba piloto, que vimos que en el jueceo sí estaba entendiéndose bien y ya estaban contestando correctamente los estudiantes, pues ya decidimos aplicar el instrumento a la población universitaria. El acceso fue a través de una liga de Google Forms y se utilizó el programa estadístico, el SPSS versión 23, para poder hacer el análisis de los resultados. Trabajamos con estudiantes de segundo, cuarto, sexto y octavo semestre porque en la FES pues tenemos semestres pares o semestres nones y la aplicación se llevó a cabo cuando estaba el ciclo escolar en semestres pares. Bueno, los análisis de los
datos cuantitativos los hicimos tomando en cuenta las variables de la medición de estadística descriptiva y nuestros indicadores de análisis fueron el sexo, la edad y la carrera en la que estaban. Entonces, sexo fueron solo mujer y hombre y el que prefería no especificar. En edad, bueno, pues variaba desde los 19 hasta los 65 y en la carrera, pues todas las carreras que están en la FES Iztacala. La muestra final fueron 3.090 estudiantes. De estos 3.090 estudiantes, el 71% fueron mujeres, pues la FES es una población altamente femenina. Después tuvimos el 28% de hombres y en otro 1%. Ay, permítanme tantito. Ya. El 1%. Después de las carreras con más participación, si ustedes se fijan en la segunda gráfica, tenemos el azul que es psicología, que es la que tuvo mayor participación, y también las carreras de cirujano dentista y enfermería. ¿Mm? Y bueno, pues en psicología participaron el 49%, en cirujano dentista el 20%. Optometría y ecología el 4%, que fueron como de las que menos tenían porque eran carreras con poca matrícula aún, y el 3%, 4% optometría y ecología 3%. De los semestres, pues lo que podemos rescatar es que las personas de cuarto semestre son las que más participaron. Eh, Después, con 33%, después el octavo semestre con el 31%, en sexto semestre el 22% y en segundo semestre el 14%. Bueno, pues así se distribuyó nuestra población. No pasa. Ya. Nuestro instrumento y las respuestas que obtuvimos, entonces, fueron esta. En la primera área, que fueron 6 preguntas, que es la relación estudiante-estudiante, encontramos que había un porcentaje, un alto porcentaje, que estaba percibiendo violencia, por parte de sus compañeros en cuanto a las preguntas 5 y 6 que hice, me han excluido de equipos de trabajo que son importantes para mi desempeño académico y tuvimos el 15% porque juntamos los totalmente de acuerdo con los de acuerdo para definir que esa era la población que había contestado que sí estaba percibiendo violencia escolar. Después, en la pregunta número 6 que hice, me he sentido ignorado durante las clases virtuales por mis compañeros y que esto es el 17.8%. Entonces, estas dos son las preguntas que puntuaron alto y por consiguiente son las que consideramos después para el análisis Spearman. En el área 2, que es la relación estudiante-docente, encontramos ya 4 preguntas que fueron las que sobresalieron. La primera, que es la 7, que hice algunos profesores dieron mayor importancia a los contenidos académicos que a la relación docente-alumnado. Recuerden ustedes que durante la pandemia pues era un momento de mucha vulnerabilidad social y familiar y que estuvieron pasando cosas importantes en cuanto a salud en la familia. Además, pues eran momentos en los que se estaba viviendo mucha violencia en casa porque estábamos todos en el aislamiento, estábamos todos encerrados en casa y pues las familias que no estaban acostumbrados o no estaban con espacio suficiente para que todos pudieran convivir dentro de casa, pues empezaron a tener roces y algunos de estos roces eran violentos. Entonces, bueno, pues
lo que buscaban los estudiantes era que el profesor o la profesora pudiera tener empatía hacia esas circunstancias y no solamente que se centrara en los aspectos académicos. En la pregunta 8 era percibí molestia y o amenazas por parte de algunos de los profesores cuando no abríamos la cámara durante las clases virtuales. En cuanto a este punto, algo que señalaban los estudiantes, que está también documentado en literatura, es que percibían que cuando abrían su cámara, pues no existía esta posibilidad de desenfocar el fondo y entonces se veía el lugar en donde estaban tomando la clase. Entonces algunos profesores e incluso compañeros hacían comentarios sarcásticos, comentarios que hacían sentir humillados a los estudiantes por las condiciones de su casa, ¿no? O por el lugar en el que estaban tomando la clase. Sí, a lo mejor estaban tomando la clase en su cama y era el único lugar en donde podían estarla tomando porque las condiciones de la casa no permitían que pudiera estar en otro lugar, pues era algo que los profesores estaban marcando. Tenemos el otro que es el punto número 9 que dice observé que algunos profesores se molestaban cuando carecíamos de algún recurso técnico o dispositivo necesario para nuestras actividades escolares. Pues bien, como ya decía, necesitábamos espacios en donde pudieran ser accesibles, pero no todos los estudiantes tenían acceso a ni a internet, ni a un internet veloz, ni a un aparato que les facilitara el tener acceso a los escenarios virtuales que habíamos elegido para tomar las clases. Entonces, bueno, pues por eso fue percibido como violento por parte de los estudiantes. Y en la pregunta número 12 dice, recibí comentarios irónicos, insultos y o burlas por parte de algunos profesores durante mis actividades escolares, que fue la percepción que los estudiantes estaban teniendo con respecto a la relación profesor-alumno en estos escenarios. En la relación, en el área número 3, que es la relación alumnado, pareja o familia, encontramos dos preguntas que fueron las que salieron con más alto indicador, que fue la 15 que dice, al realizar mis actividades escolares en casa, fueron molestas las interrupciones constantes por parte de familiares. Que bueno, pues eso creo que ocurría con todas las familias y no nada más en los estudiantes. En la número 16 dice, me sentí invalidado en mi privacidad durante las clases virtuales por las personas con las que convivía en casa. Que bueno, pues a veces las casas no permitían que se tuviera un espacio dedicado a la clase en línea, ¿no? Que era como, no hay un espacio que pueda ser designado como estudio, sino que cada quien adapta el escenario que en donde pueda tener más privacidad. Les decía yo que incluso podía ser la cama. En el área 4, que es alumnado administrativos o figuras de autoridad, pues encontramos la pregunta número 21, la 22 y la 23 con altos índices, que me afectó emocional y escolarmente el no recibir las notificaciones administrativas a tiempo. La 22, sentí incertidumbre ante la ambigüedad en la planeación de las actividades escolares a distancia o híbridas. Y la 23, me provocó malestar y problemas administrativos las contradicciones de información sobre los trámites escolares. Que bueno, pues eso fue algo que también como escuela se tuvo que cuidar y corregir para mejorar los procedimientos. Esta área, que fue la del alumnado hacia sí mismo, fue el área que más preguntas tuvo con alto índice. Ajá. Solamente una pregunta no fue marcada con un índice de percepción de violencia. Entonces, esta área fue en donde los estudiantes percibieron más violencia, que fue el área hacia sí mismo, violencia hacia sí mismo. Entonces, en la pregunta 24 dice, tenía pensamientos, fantasías o impulsos suicidas de manera recurrente. Como ya les había comentado, el cuestionario no fue anónimo. Entonces, las personas que
respondieron con totalmente de acuerdo o de acuerdo en este rubro, sí fueron localizadas, se estableció contacto con ellos y se les ofreció apoyo psicológico para que pudieran abordar estas fantasías, estos pensamientos suicidas que estaban presentándose. En la pregunta número 26 dice, me sentía decepcionado de mí mismo ante la exigencia del trabajo escolar. 27. Descuidé mi alimentación y empecé a aumentar o a disminuir drásticamente mi peso corporal. La 28 dice, perdí el control de la cantidad de tiempo diario que invertía en videojuegos o en redes sociales. Y la última dice, no respeté mis horarios de sueño, afectando mis actividades escolares. Entonces, bueno, pues parece ser como que la percepción de estar dentro de casa alteró la dinámica que ya tenían como estudiantes en el tiempo que dedicaban a las tareas escolares, al tiempo para estar en escuela y que por supuesto impactó de una manera, pues, en la percepción de violencia que estaban ejerciendo hacia ellos mismos. Después, en la última área que tenemos, nuestra área 6 que es alumnado y medios digitales, tenemos la pregunta número 31. Dice, me sentí limitado por no tener los recursos electrónicos requeridos para realizar las actividades escolares. Después dice, en la 32 me sentí estresado ante el exceso de tareas académicas, porque bueno, pues ya como no estábamos limitados a un espacio físico, a un aula, podíamos estar mandando mensajes a los alumnos a altas horas de la noche, en un horario o en un día que no fuera de la clase y también ellos hacia compañeros y hacia docentes. Después, 33, me sentí ansioso o ansiosa por las fallas en la conexión durante las sesiones académicas, que fue la última pregunta que puntuó alto. Después, bueno, pues ante estos resultados tenemos el coeficiente de correlación de los rangos de Spearman y encontramos que son la pregunta 9, la pregunta 15, la pregunta 16, la pregunta 24, la pregunta 26, 27, 29, 32 y 33 las que nos marcan como significativas, con un índice significativo. Y lo que buscábamos era hacer la correlación primero con sexo para ver si estaba impactando el que fueran hombres o el que fueran mujeres, porque ustedes recuerden que la población que respondió al cuestionario fue casi femenina, bueno, fue altamente femenina, pero también tenemos aquí los resultados tanto por hombres como por mujeres en las respuestas que nos dieron. Y entonces en la pregunta número 9 dice, observé que algunos profesores se molestaban cuando carecíamos de algún recurso técnico o dispositivo necesario para nuestras actividades escolares y tenemos que el 75.3% de las mujeres contestó que sí, que totalmente de acuerdo o de acuerdo, y el 24.5% de los hombres. Entonces, si se dan cuenta, tanto hombres como mujeres estuvieron percibiendo este tipo de violencia por parte del docente. En cuanto a pareja o a familia, la pregunta que sobresale es la 15 que hice. Al realizar mis actividades escolares en casa, fueron molestas las interrupciones constantes por parte de familiares. Y en cuanto a las mujeres, respondieron el 76.7 que sí y el 22.8 de los varones. En la violencia hacia sí mismo, rescatamos la pregunta número 29 que dice, no respeté mis horarios de sueño afectando mis actividades escolares, en donde el 71.4 de las mujeres respondieron afirmativamente y el 28.1 de los varones también. En medios digitales, que fue la pregunta número 32, dice, me sentí estresado ante el exceso de tareas académicas. Mujeres responden 70.4 de ellas responden que sí. Los de los hombres 29.3. Ajá, del 100% que contestó que sí se había sentido estresado,
ante la carga académica en estas épocas. Después, en estas mismas preguntas, acá tenemos la chi cuadrada, los resultados que nos da la chi cuadrada, y bueno, en la correlación de resultados de chi cuadrada por preguntas, en cuanto a las áreas de violencia alumnado-profesorado, nos dicen que quienes percibieron más violencia hacia ellos por parte del profesorado fueron 49,4% de estudiantes de psicología, 20,5 de cirujano dentista y 10,3 de médico cirujano. Acuérdense además que pues fueron de las carreras que más participaron en las respuestas al instrumento. Y en cuanto a la violencia alumnado, pareja o familia y hacia sí mismos y medios digitales, tenemos que la percepción de la violencia de los alumnos y las alumnas de psicología fueron del 49,4% en cirujano dentista, 20,5%, médico cirujano 10,3% y enfermería 8%. Bueno, en cuanto a indicador por semestre, tenemos que en estas áreas, en las áreas de violencia alumnado-profesorado, pareja-familia, violencia hacia sí mismo y medios digitales, fueron los alumnos de cuarto y octavo los que más violencia percibieron. Y bueno, pues a manera de conclusiones, podemos decir que tanto los hombres como las mujeres reportaron violencia proveniente de profesores, de familia, de medios digitales y también hacia sí mismos. Las principales conductas incluyeron malestar por falta de recursos tecnológicos, ausencia de espacios en casa para poder tener estas clases en línea, o bien pocos tiempos o tiempos inadecuados para el estudio. Además, sobrecarga de tareas y alteraciones en los hábitos del sueño. Aunque la violencia se presentó en ambos sexos, fue más frecuente en las mujeres y se encontró una relación significativa entre sexo y violencia percibida. Las licenciaturas con mayor prevalencia de violencia fueron psicología, médico cirujano, cirujano dentista y enfermería. Y en todos ellos, pues, podemos recordar que hay una alta prevalencia de mujeres. Además, se confirmó una relación significativa entre la carrera y la percepción de la violencia escolar. En cuanto al semestre, destacaron los de cuarto y octavo en las categorías de violencia alumnado-profesorado, pareja-familia, violencia hacia sí mismo y violencia en medios digitales. La significancia encontrada fue entre el semestre cursado y las alteraciones del sueño. Bueno, pues así fueron los resultados que obtuvimos de la escala. Si ustedes se dan cuenta, entonces sí fueron varias las áreas en las que se percibió la violencia digital, la violencia en este tiempo de pandemia por parte del estudiantado y fueron condiciones que después fueron socializándose, algunas de ellas las se han logrado modificar. Algunas de ellas, pues, se sigue trabajando para poder hacer una intervención y una prevención de la violencia percibida por parte del estudiantado. A lo mejor también sería, bueno, recalcar, o valdría la pena recalcar, que de las personas que contestaron el instrumento, pues la mayoría fueron mujeres, pero de las carreras que tenemos, muchas de las carreras, la mayoría es femenina y en la percepción de la violencia sí son más las mujeres que perciben violencia más que los hombres. Bueno, pues esto es como lo que encontramos en nuestro instrumento. Les dejo mi nombre y pues podemos estar también en contacto por medio de la red. Y también está aquí mi correo electrónico. Dejo de compartir.
Muchas gracias, maestra Claudia, por su exposición. A ver si ahorita se conecta la maestra Dana, pero bueno, si hay alguna pregunta, bastante interesante los datos y que importante en este momento vincularlo con la situación que está viviendo la UNAM, básicamente con el estudiante en CCH Sur, ¿no? Que tuvo a bien pues una nota no solamente de un homicidio, sino también de un intento de suicidio. Y la última, el suicidio que también se identificó en Arquitectura. la Facultad de Arquitectura el día de ayer, creo fue, o antier, y que sabiendo que estamos en condiciones de violencia donde se retribuyen aspectos de tipo digitales, de tipo de ideas, ¿no? De manejos. ¿Qué tanto podríamos pensar que tenemos que hacer algo, ¿no? Los datos también nos dicen que en Iztacala hay un estado o un nivel alto de depresión, de ansiedad, de violencia hacia sí mismo, y qué tanto nuestro papel pues tiene que ser más activo en cuanto a la prevención de ello o a la identificación y atención de esto. Entonces, ¿qué propones con este análisis que has visto de los datos? ¿Qué crees que podrías comentarnos sobre una propuesta de trabajo institucional? Bueno, primero creo que sería importante poder darle más luz a estos resultados, es decir, que más personas estén enteradas de los datos que se obtuvieron para saber entonces cómo hacia dónde dirigir los esfuerzos, porque tal vez estamos dirigiendo esfuerzos hacia violencias que no están siendo percibidas por los estudiantes o que no consideran como acto violento el estudiantado. Después de dar a conocer los resultados, de hacerlos públicos, de hacerlos accesibles para estudiantes y para autoridades, creo que sería bueno entonces empezar a darle mayor difusión a los espacios de atención psicológica que tenemos en la FES, porque pues parece ser como que a veces se da mayor difusión en la comunidad o en la carrera de psicología y no alcanza a llegar a todas las carreras. Pienso que también tendríamos que hacer difusión para la prevención de la violencia escolar en las áreas en las que se detectó con mayor prevalencia, ¿no? En esta violencia hacia sí mismo, a lo mejor poder coordinar esfuerzos para regular la higiene de sueño, la parte de los alimentos, organizaciones del tiempo, para que el trabajo realizado por los estudiantes pues pueda ser como más acompañado de lo que la ciencia dice que puede funcionar para que no se sobrecarguen de estrés y entonces puedan regular de una manera más óptima los estados de ánimo. Con respecto a la familia, bueno, pues al regresar a las clases presenciales, esta percepción de interrupciones constantes de la familia podríamos considerar que disminuyeron, pero también los alumnos podrían tener más habilidades, podríamos trabajar con ellos en habilidades sociales, en comunicación asertiva, para que encontraran la manera de hablar con su familia y estos espacios destinados a la escuela o estos tiempos destinados a la escuela pudieran ser respetados y no ocasionaran un problema para el estudiantado que está teniendo clases en línea. Entonces, bueno, pues pienso que sería como una cuestión preventiva y una cuestión de difusión para que los estudiantes tengan mayores recursos, recursos de habilidades sociales, para resolver los problemas que se les van enfrentando. Sí, muchas gracias. Yo creo que, como bien dices, dar a conocer los resultados y políticas específicas a cada carrera. ¿Qué ventaja tiene esta cala? Pues que hay psicología, ¿no? Y eso ayuda mucho. Facultad de Arquitectura no lo tiene, CSH Sur no lo tiene, o sea, hay lugares donde no se dan las atenciones, ¿no? Todavía en CSH Azcapotzalco, muchos de los que están en psicología dan atención allá o en FESACatlán, ¿no? Muchos servicios de social dan atención allá o de clínica.
pero hay otras facultades que no tienen ese apoyo en esta cuestión de emotividad, ¿no? Los estados emotivos. Y la segunda tiene que ver con, tendríamos que tener una capacitación del profesorado, como lo hemos estado trabajando cada semestre, no solo para identificar, sino para una escucha. Puedes identificar a través de la escucha del estudiante, pero ya no los escuchamos. Entonces, ¿qué pasaría si damos habilidades de escucha más asertiva por parte del profesorado en las aulas y no solo dedicarnos a dar nuestra información o nuestro contenido, sino preguntar mínimo cuando llegamos cómo están, ¿no? Esta parte más emotiva, más humanista de decir cómo están y que en algún momento no sea solo llegar a dar contenido como en algunas carreras se hace sin este contacto. Algo que se manejaba en las redes por parte del chico que asesinó al otro compañero era el sentirse solo y decía, ¿no? El no estar con nadie y no tener familia, no tener trabajo, no tener nada, decía, ¿no? No tener pareja, no tener con quién hablar. Y creo que algo que tendríamos que hacer es cómo hacemos escuchas especiales, tal vez a través de redes, que es donde más están buscando, porque viendo nuestros resultados, se tiene una gran cantidad de tiempo dentro de las redes. Tendríamos que hacer algo al respecto para usar ese medio y poder vincularnos con las redes también en estos Pero momentos. fíjate que en algo que comentan los estudiantes y las estudiantes que contestaron el cuestionario es que una violencia percibida por parte del profesorado es que le dedicaba más importancia, le daba más importancia a los contenidos académicos y no tanto a la relación estudiante-profesor, es decir, a esa relación humana de la que tú hablas. Y que, por supuesto, que si como profesores escuchamos a nuestros alumnos, podemos detectar riesgos y también encontrar algunos recursos en donde poderlos anclar a una situación de vida diferente, en donde los podamos ayudar a alejarse de la violencia y de cualquier daño que puedan causarse o causar a terceras personas. Si bien es cierto que las políticas han estado como encaminadas a prevenir la violencia o a intervenir sobre la violencia, también creo que muchas de ellas están separando al estudiantado del alumnado. Por ejemplo, en esta parte que dices de las pláticas que se dan a profesores pues también se alcanza a escuchar esa queja del docente de tener que dar más, de tener que dar esa contención sin poder recibir la contención. Entonces, me parece que la digitalización es una alternativa para acercarse tanto a alumnos como a docentes y poder establecer esos espacios de escucha para toda la comunidad de tal manera que se vuelva a reparar ese tejido social que en algún momento existió, que a lo mejor en algunas materias sí se da, o proveer de herramientas a profesores que nunca han tenido esos acercamientos, esa empatía, esa escucha empática y activa con los estudiantes, para entonces poder saber cómo hacerlo. Y poder dirigir como todos esos esfuerzos a descartar riesgos, a detectar riesgos y a erradicarlos o prevenirlos en caso de que aún no existan y como potencializar las oportunidades que tienen los muchachos y las muchachas universitarias. Sí, sí, muchas gracias. Creo que tenemos una aura de ahorro, como lo que dices. Tal vez hacer un instrumento evaluativo muy concreto, checklist, por parte de la red para socializarlo con el profesorado e identificar qué cosas tendrías que preguntar o identificar en la interacción del aula que te lleve a puntos claves para poder hacer algo al respecto, ¿no? En esa escucha activa. Pero creo que no podemos seguir pensando que no está pasando nada. Y bueno, estos datos que nos das, muy, muy interesantes a trabajar.
Y sabes también como algo que se está popularizando entre los profesores de bachillerato, sobre todo, que es como hacer este acuerdo de respeto al iniciar el semestre, en donde pues se pone que sí se puede hacer, que no se puede hacer, que a mí me parece súper valioso porque entonces empiezan a descartar pautas violentas y empiezan a ponderar pautas de interacción más cercanas a los derechos, al respeto, a la paz. Pero también creo que pues esto no puede ser como algo rígido, sino sí tiene que ser como algo flexible que no separe al profesor de aquel estudiantado que está cometiendo el, pues como la falta de respeto, ¿no? O la falta al código que se pone, sino como acercarse de otra manera que eso pueda ser como visibilizar una conducta de riesgo, acercarse de una manera en la que se le puedan proveer herramientas al alumno que está incurriendo, no que se sea expulsado de la clase o que tenga puntos menos académicamente hablando por estar incurriendo en algo que ya se había quedado que no se podía hacer en este código de conducta, sino que pueda el profesor a lo mejor canalizarlo, si es que no puede ser él o ella quien pueda darle esta intervención, a lo mejor canalizarlo, o bien sí estar preparado para saber cómo darle herramientas distintas, algunas, pues sí, estrategias en habilidades sociales, en formas de comunicarse, de tal manera que encaje también en lo que el docente, en lo que la escuela está tratando de promover en el estudiantado. Ujú. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más que tengan? ¿Comentarios? Yo me gustaría platicarles algo que pasó allá en CCH. Yo hago uno de mis grupos de psicología social realiza servicio en CCH y una de las actividades que trabajamos es la prevención de la violencia escolar y la salud mental. El día de ayer, la coordinadora de CCH se comunicó conmigo en la mañana, nosotros hacemos servicio en la tarde, porque pues la comunidad estudiantil estaba llegando a psicopedagogía pidiendo contención emocional, estaban tristes, preocupados, muchos padres de familia no llevaron a sus hijos a la escuela el día de ayer, muchos estudiantes tenían miedo, hablaban algunos de conocer a la persona que había fallecido, porque entiendo que la persona que había fallecido pertenecía como a un grupo estudiantil que tenía vínculo con todos los SH, o sea, no era como un estudiante eh, pues nada más de clase, ¿no? Sino era un estudiante participativo en actividades. Entonces la coordinadora me dice, oye, Dana, ¿podríamos hacer algo para trabajar con tensión con la comunidad? Entonces a mí se me ocurrió hacer como un stand pequeño acerca de invitar a la gente al diálogo, hacer pequeños círculos de diálogo con la comunidad al aire libre y llevar material didáctico. Generamos un papel grandote para que escribieran cómo se sienten, qué percepciones habían tenido, cómo estaban manejando la parte emotiva de lo que había vivido o se había vivido en CCH Sur, porque muchos chicos y chicas pues tienen amistades que son de allá. Cuando montamos el stand, pusieron un letrero los estudiantes que decía, ven y hablemos de cómo te sientes con lo que pasó en CCH Sur. Ni siquiera habíamos terminado de montar el stand cuando llegó dirección y nos quitó todo. Nos quitó todo el stand. No nos permitió trabajar y nos dijo que por favor guardáramos silencio, que no era necesario hacer explícito lo que había pasado con la comunidad y que ellos preferían que se estuviera en silencio en el CCH. Y nos quitaron del stand. Así las cosas en CCH. Entonces, nosotros desde acá, con lo que presenta Claudio y lo que hacemos en la red, es como una parte teórica muy interesante y muy valiosa, pero la comunidad tiene necesidades que no se están atendiendo y que las mismas partes directivas están temerosas y creo que y parten desde el miedo a no permitir el contacto.
¿Qué de malo había en que los estudiantes hablaran? Lo estaban necesitando. Nos fuimos, o sea, nos quitamos de ahí y los mismos estudiantes fueron atrás de nosotros. Los chicos se bajaron a las jardineras a hablar con ellos, hicieron círculos, comunidades de diálogo con ellos en los pastos. En los pastos trabajamos al aire libre. Literal, soy la maestra Xochitl, casi casi me dijo, pues que nadie se dé cuenta. Atendimos ayer, hicimos el conteo terminamos a las 9:30 de la noche ayer y terminamos contando una atención de 63 estudiantes y 6 padres de familia. Fue mucho, nunca habíamos atendido tanta gente. Nosotros ayer éramos 10 estudiantes nada más y yo. Y profesores y un montón de gente que lloró, que se sentía mal, que tenía miedo, papás que decían, ya no, mi hijo, prefiero sacarlo de la escuela, ¿no? Su vida me importa más. Entonces, fue algo, para mí fue muy impresionante darnos cuenta que las autoridades creo que son las primeras que deberían de tener el conocimiento de qué pasa, cómo se está llevando a cabo y qué necesidades se deben de cubrir. Porque el miedo no está siendo la ruta correcta para que las situaciones no mejoren. El miedo lo que está haciendo es generar caos. Y bueno, el jueves volvemos a CCH, no sé cuál va a ser la postura, pero aparte de que nos super regañaron a la maestra Xochitl y a mí, y era nuestro día uno de iniciar en CCH, nos fue terrible, pero no sabemos cómo sigan las cosas. Hoy hace ratito me dijo que seguían llegando jóvenes y que hoy hubo aproximadamente 9 bajas de estudiantes que los padres fueron a darlos de baja del plantel. Entonces, es algo bien fuerte y yo creo que llevar esta información que está trabajando Claudia, que estamos haciendo en la red, que se está haciendo aquí en Iztacala, a los lugares que se necesitan, es necesario, ¿no? Yo creo que invitar a las autoridades a nuestros cursos, a nuestros talleres, es importante. Sería muy importante abrir esa brecha de camino para la red de violencia, ¿no? De nosotros. Pues eso era lo que les quería comentar y pues felicitar a Claudia porque fue muy bonita su presentación. Ay, gracias, Ana. Pues fue muy bonito lo que tú hiciste y qué lástima que el miedo está paralizando a las autoridades porque el miedo no es malo, el miedo está bien, el miedo tiene que activar, entonces, pues precauciones, ¿no? O sea, está pasando esto en el país, está pasando esto con nuestros jóvenes, ¿qué vamos a hacer para prevenir la violencia? Pero si el miedo solamente nos está paralizando y nos está haciendo que cerremos puertas, que cerremos el diálogo, que minimicemos la violencia, que la ocultemos, pues eso en algún momento va a desencadenar algo todavía más fuerte. O bien reacciones en cadena, porque justo lo que estábamos diciendo o lo que estaba diciendo es que parte de que esta violencia no se pueda apagar, no se erradique, es que las escuelas están siendo pues permisivas con actos de violencia y una manera de ser permisivas es no haciendo nada cuando es evidente que hay algo que tenemos que hacer. Pues qué lástima, Dana. Era bonita tu actividad. Emergente, ¿no? Tratamos de dar una respuesta emergente. Pero bueno, Y era necesario porque yo creo que la comunidad está muy impactada, o sea, fue muy impactante el suceso. Y sí es algo de lo que tenemos que hablar. Y el hecho de hacer como que no pasó nada, como que de esto no se habla, no va a ayudar, todo lo contrario. Sí se tendría que hablar tanto de lo que pasó en arquitectura como de lo que pasó en CCH Sur. Sí se tiene que hablar porque si no, pues como dejó la nota este chico de arquitectura, ¿no? Estamos perdiendo batallas y batallas que ni siquiera estamos luchando. claro. Y que también está pasando en Iztacala, igual y no lo vemos tan directamente, pero creo que también está pasando en nuestra facultad. Por ejemplo, en el CAOPE, el mayor registro de solicitudes de atención de emergencia por ideación suicida tiene que ver con la carrera de biología y de ecología. Y ecología todavía ni siquiera sale su primera generación. Y esto tiene que ver con los retos que implica de los estudiantes el salir al campo laboral, bueno, ¿no? A las prácticas, que ya pues es campo de trabajo, y ya no estar en protección de tus padres o en protección de la institución como tal, sino hacerte responsable de ti, de tu trabajo, de tus acciones. Y, por ejemplo, nos hablaban de un caso de una chica que entró en pánico porque
extrañaba a su gato. Extrañaba a su gato y todos le empezaron a hacer burla en el viaje, porque cómo es posible que extrañes tanto al gato, le empezaron a hacer memes y le empezaron a hacer videos y burlas, tal, 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 y la chica en la noche entró en un pánico tremendo y el profesorado de la carrera, pues en el campo de trabajo, pues las pocas herramientas que tenían lo sobrepasaron. Y lo que hicieron fue llamar al CAOPE a las 12 de la noche y bueno, pues alguien siempre atiende, ¿no? Siempre hay alguien que atiende, siempre. Entonces, ahí esa ocasión le tocó a Mayaro y Mayaro estuvo como 2 horas al teléfono con la chica y al día siguiente la niña tuvo que regresar a la ciudad. Entonces, también eso afecta no solamente al estudiante, también afecta en su trayectoria profesional, porque a dónde se dirigen cuando su carrera requiere estas habilidades y demás, cómo es el impacto en tu grupo, ¿no? La huella que deja en tus compañeros y compañeras. Entonces yo creo que es un tema bien delicado que sí tenemos que seguirle trabajando y llevar a cabo a más acciones de las que ya estamos haciendo. Y que la respuesta no tendría que ser el que deje de hacer cosas o que abandone la carrera, sino de qué manera entonces el docente podría estar mejor preparado para poder intervenir en esos casos y también ella, o sea, de qué manera se puede trabajar con ella ya desde ahorita, desde que ocurrió el primer suceso, para que cuando ya venga una segunda práctica, ella ya esté lista para poder salir al parejo con sus compañeros. Así es. Pues bueno, vemos que tenemos mucha chama, ¿no? Sí, sí tenemos mucho trabajo también, por ejemplo, en las secundarias, pues hemos estado encontrando que los adolescentes cada vez tienen más problemas de ansiedad, más problemas de roces entre ellos, como por cosas que antes podían resolver de una manera muy rápida, pues ahora todo genera un conflicto grave. Y por supuesto, la violencia en redes que está, pero a todo lo que da, ¿no? Además, por ejemplo, la inteligencia artificial la están aprendiendo a usar de una manera magistral para hacer actos de violencia, para sacar stickers que tienen como la intención de humillar a la persona que está Así es. siendo fotografiada. Y eso, por supuesto, que es un problema que escapa también a la escuela. O sea, que la escuela dice, pues es que no fue en la escuela, fue en su casa, entonces ustedes resuélvanlo. Pero pues la escuela también lo tiene que poder resolver. La escuela también tiene que desarrollar estrategias para dar esa atención a la violencia digital. Tapar el sol con un dedo no sirve, y eso es lo que hicieron en CCH. ¿No? O sea, todo mundo sabe lo que sucedió. Ay, creo que saben más que nosotros. Y sin embargo, fue así como no lo hablen, pues no. Creo que al contrario, tienen que tener un espacio para hablar. La Pero conversación, creo que esa la es la comunicación. tendencia de las autoridades, ¿no? O sea, como cállate, no, de eso no hables, nos vas a meter en problemas. En problemas están. Justo así Lo me que dijeron. tenemos que hacer es solucionarlo, ¿no? En problemas están, lo que tenemos que hacer es solucionarlo. Pero pues, al contrario, Y estamos todos, porque lo que pasó en CCH, pues no nada más fue un ataque a un estudiante, o sea, también un trabajador salió herido, también a mí me parece increíble el silencio de los trabajadores, porque también tendrían que estarse manifestando de qué manera ellos pueden contener estos ataques cuando se espera que Auxilio Nama haga algo y no están preparados tampoco. Ayer nos comentaban que lo que dijo el sindicato fue que él estaba usurpando funciones porque él no era de vigilancia. O sea, Así es que lavarse buenísimo, las o mana. sea manos. que si no eres de vigilancia no veas, no, No te metas, están no te matando a alguien metas. enfrente de ti, no te metas. ¿Qué era lo que decíamos? O sea, el problema de los protocolos es que los protocolos están destinados a no te metas. Mejor que te acusen por no meterte a que te acusen por meterte. Y lo Y que va a eso, ocurrir es que menos se van a involucrar porque entonces hay un herido y la escuela no te está respaldando, entonces menos me involucro. y eso es lo que pasa en todos lados, ¿no? O sea, ahora pasa esto en mi grupo, ya mejor no le hablo a nadie. Le pregunto a los alumnos cómo están y después resulta que hay un problema y yo sabía porque a mí me contaron cómo estaban.
Entonces, mejor ahora ya no pregunto ni cómo está. Como por ejemplo en las secundarias, ¿no? Una de las chicas dijo que había estado pensando en quitarse la vida y una de las maestras inmediatamente se tapó los oídos y se metió corriendo a su salón y dijo, si yo no oigo, no estoy en No es mi problemas. problema, claro. Terrible. Ujú. Sí, sí, es una situación Oye, bien complicada. Dana, ¿eso que te pasó fue en CCH Sur? No, en Azcap. Azcapo, En las Capos, sí. en Azcapo. Sí, ese CH Sur ayer estuvo cerrado y hoy también. Entonces, sí, ayer hubo una manifestación en CCH Sur bueno, se Dice uno. llamó Hanseú y fueron varios CCHeros de todos los planteles, padres de familia y se entregaron pliegos petitorios. Y hoy todavía estuvo cerrado o sigue estando cerrado CCH Sur. Y hay Pero uno yo sí. de padres de familia, un pliego petitorio y otro de estudiantes. Ujú, sí, fueron dos, porque los padres de familia decían que se estaban violando los derechos humanos de sus hijos porque tienen derecho a estudiar en un espacio libre de violencia, en un espacio seguro y digno. Y pues viéndolo desde esos aristas, pues creo que también nosotros tenemos derecho a trabajar en un espacio de seguridad donde pues también nuestra dignidad sea cuidada. Entonces, pues falta ver. La respuesta que dio el rector fue muy impresionante. Fue pálida, transparente, no hubo emotividad, parecía un discurso grabado, le faltó ahí como el tacto. Sí, Y eso sí. que no es la menor de edad el atacante, ¿no? Que ya se hubiera podido decir, bueno, pues esta persona, bueno, entiendo que son procesos legales, ¿no? Pero no nos dejan saber qué está pasando para pensar las situaciones y pensar propuestas, ¿no? Esa es la gran dificultad, ¿no? Y todo lo conoce uno. Igual, por ejemplo, el chamaco que atacó en Naucalpan al profesor, que llegó y le dio Sí, sus navajazos, pues yo me enteré y medio supe por mi hermano que trabaja ahí, que es maestro de matemáticas, pero nadie ofrece información que permita saber qué sucedió y qué se puede hacer. Porque además también hay una desvinculación tremenda entre investigación, propuestas de intervención y lo que sucede en las escuelas. No ha habido una vinculación nunca, ¿no? Entonces, Bueno, cerremos nuestra conferencia, haremos edición de esto, ujú, porque solo debemos publicar la conferencia. Pero pues es un espacio muy importante que tenemos como grupo de investigación en violencia escolar y que creo que era necesario platicar y se dio el espacio más porque estamos viendo en nuestros datos esta condición, ¿no? Y como les comenté, al darnos cuenta en los resultados que una de nuestras compañeras en su tesis encontró un 25% de ideación suicida, se hizo la relación de los 375 estudiantes con sus números de cuenta y se manejó esta información a dirección para las jefaturas de carrera y que pudiera hacerse algo al respecto. Sé que por CAOPE es la línea, como decía Pati, ahorita está muy llena ya esa línea en CAOPE, pero esperemos que las jefaturas de carrera hagan caso de que estamos enviando este informe para que se haga, en este caso, el seguimiento de ese estudiante o esos estudiantes o esas estudiantes que están en vulnerabilidad. Nuestro trabajo está en poder darle seguimiento a ello y bueno, en hacer el siguiente semestre los talleres y cursos para estudiantado y profesorado en cuanto a los resultados de la encuesta que muy atinadamente y muy claramente la maestra Claudia nos expuso. Muchas gracias y bueno, seguiremos en contacto y platicando más a fondo sobre lo que nos pasa. Felicidades, maestra Muchas Claudia, gracias a la red, gracias al SUIBE que nos acompañó, a la maestra Nelia, a la maestra Lilia, que siempre han estado con nosotros en este trabajo. Que tengan bonita tarde, buen provecho, cuídense mucho. Gracias, linda tarde, hasta luego. Ah, Hasta luego.